21 horas, con los comentarios del profesor Jorge Mora desde la ciudad de Guayaquil, ingeniero Mariano Bazán, adictos a la noticia con el auspicio del colectivo Despierta Santa Elena, Barballín y helados gourmet Mami Ceci. Penalti Noticias con su segmento Adicto a la Noticia, una producción de Organifor Servicio. MBTV, tu canal digital, presenta Penalti Noticias con su segmento Adictos a la Noticia, un programa deportivo e informativo todos los lunes y miércoles 21 horas, con los comentarios del profesor Jorge Mora desde la ciudad de Guayaquil, ingeniero Mariano Bazán, adictos a la noticia con el auspicio del colectivo Despierta Santa Elena, Barballín y helados gourmet Mami Ceci. Penalti Noticias con su segmento Adicto a la Noticia, una producción de Organifor Servicio. MBTV, tu canal digital, presenta Penalti Noticias con su segmento Adictos a la Noticia, un programa deportivo e informativo todos los lunes y miércoles 21 horas, con los comentarios del profesor Jorge Mora desde la ciudad de Guayaquil, ingeniero Mariano Bazán, adictos a la noticia con el auspicio del colectivo Despierta Santa Elena, Barballín y helados gourmet Mami Ceci. Penalti Noticias con su segmento Adicto a la Noticia, una producción de Organifor Servicio. MBTV, tu canal digital, presenta Penalti Noticias con su segmento Adictos a la Noticia, un programa deportivo e informativo todos los lunes y miércoles 21 horas, con los comentarios del profesor Jorge Mora desde la ciudad de Guayaquil, ingeniero Mariano Bazán, adictos a la noticia con el auspicio del colectivo Despierta Santa Elena, Barballín y helados gourmet Mami Ceci. Penalti Noticias con su segmento Adicto a la Noticia, una producción de Organifor Servicio. MBTV, tu canal digital, presenta Penalti Noticias con su segmento. Buenas noches, afición deportiva, tengan ustedes muy buenas noches. Hoy nos encontramos en el programa Adictos a las Noticias. Estamos en un segmento especial, hoy martes, ya que nuestro horario es los lunes y miércoles. Estamos ya con nuestro invitado, señor Ronald Navarrete Menéndez. Así que vamos a escuchar su saludo. Hoy hablaremos tema de la refinería de La Libertad. Bienvenido, Ronald, su saludo para los televidentes que nos ven a través de las redes sociales en la provincia y en el mundo entero. Bienvenido, Ronald. ¿Qué tal, Mariano? Buenas noches y a la sintonía de tu canal online, a la provincia de Santa Elena, al país y al mundo. Efectivamente, pues estamos en una edición adicional respecto al tema Refinería de La Libertad, sobre la base de las declaraciones últimas hechas por el señor ministro de Energía y Minas, doctor René Ortiz. Sí, efectivamente, antes de comenzar, tenemos que agradecer también Almacén El Cañonazo número 1 del arquitecto Nilo García, Nilo Dudes, ya saben, Almacén El Cañonazo, apoyando también aquí a esta programación de MBTV, tu canal digital Penalti Noticia, con su segmento Adictos a la Noticia. También agradecemos a Barballín y a helados gourmet Mami Ceci. Bueno, entramos ya de lleno. Tenemos tiempo suficiente, amigo Ronald, para poder hacer las cosas despacio, tranquilo. Y a la ciudadanía, que ya se está enganchando también a la programación, ayúdenos a compartir esto para que las demás personas, amigos suyos, familiares que están en otro lado, vean la programación. Así que, sin más preámbulo, comenzamos, Ronald. Efectivamente, las declaraciones en una de las emisoras, en un canal de la ciudad de Guayaquil, el ministro René Ortiz dio sus declaraciones. Pero antes de eso, entrar al tema de ya de lleno completamente, la refinería de Esmeralda también está haciendo lo suyo, ¿no? Lo suyo digo por sus dirigentes, secretario, a través de del secretario de sindicato de obreros de la refinería estatal de Esmeralda. Tuvieron una rueda de prensa en que su secretario también, entre otras cosas, defendía la labor de muchos de sus compañeros y en que también laboraban mujeres, damas, y que defendían el trabajo. A todo esto yo me recuerdo también que hace muchos años
existía CEPE, como también me parece que toda la gente de mi Ecuador entero se tiene que acordar de esto. Claro, en edad que fluctúan de los 50 años hacia arriba, ¿no es cierto? En un gobierno de color naranja, me recuerdo que se manejaba la izquierda democrática con el doctor Rodrigo Ceballos de presidente, se creó Petroecuador, que más adelante igualmente nacieron famosas filiales como Petroproducción, Petrocomercial, no, para posteriormente tener Petroamazonas, Petroecuador, de repente Ronald. Digo, esto conviene tener estas compañías, estas empresas. ¿Usted cree que se puede tener en conjunto ahora que está esto, el tema con el señor ministro René Ortiz? Bueno, he escuchado en dos oportunidades las opiniones de compañeros o ex compañeros dirigentes de Refinería Esmeraldas, una del señor Johnny Angulo, del Sindicato de Operadores, uno de los sindicatos más fuertes de industrialización, de lo cual nosotros fuimos alguna ocasión como Refinería de la Libertad también filial del Sindicato de Operadores, un sindicato afín teníamos nosotros en ese sentido, en esa época, 32 operadores de planta que éramos de Refinería de la Libertad, independientemente de la agrupación general que era el sindicato general y luego el comité de empresa, ¿no? Y también del dirigente sindical actual nacional, José Ceballos, si no mal recuerdo, que es las últimas declaraciones que he escuchado, pues, y evidentemente algo que tiene sentido común, aunque no tiene mucha hilación dentro de los temas que él ha topado, porque es una situación muy particular, muy especialísima en Refinería Esmeraldas, porque allá hay un detonante adicional que es la misma ciudadanía. La ciudadanía que reclama que deben de cerrarla por la contaminación, pero esta misma ciudadanía que está politizada no se da cuenta que esa refinería en los actuales momentos, si bien es cierto tiene un nivel de contaminación, no es provocada por los trabajadores, no es provocada por las trabajadoras, no es provocada por los tercerizados que todavía hay. Es una situación provocada premeditadamente por la falta de inversión adecuada, que es casi lo mismo que ocurre en Refinería de la Libertad, porque es público, pues, el ratocinio que hubo, el latrocinio que hubo a nivel de las últimas inversiones por 2.500 millones de dólares, que lo único que ha ocasionado es que esa planta industrial vaya al despeñadero. Unos cuantos funcionarios están detenidos, a los cuales no les han ni siquiera incautado bienes, no les han incautado dinero, porque no sé dónde está la cirugía mayor que menciona tanto el gobierno nacional, que está de salida, pero el problema de Refinería Esmeralda es de que los equipos no han sido lo más adecuados, porque allí solamente se contrató lo que querían vender los amigos, lo que el gobierno de ese momento de la revolución ciudadana quería comprar porque querían ganar. Hoy por hoy la refinería Esmeralda está a un 60% de la producción o del funcionamiento normal del FCC, y eso implica que no pueda operar la planta de recuperación de azufre, y es el malestar que se crea en el entorno donde está situada la refinería Esmeralda, y obviamente pues hay olores característicos, siempre va a haber un grado de contaminación. Pues si en el mar la pesca artesanal, la pesca industrial, por lavar sus equipos mecánicos, contaminan con luminiscencia y a veces hasta riegan combustible entero en el agua del mar, pues por supuesto que hay una contaminación de las tantas contaminaciones que hay a nivel de todas las industrias, pero se sataniza la refinería porque tiene que haber grupos incitadores para que el gobierno nacional ni siquiera las rife, porque con la rifa por lo menos tienes un dinero, las regala, las quiere regalar. Entonces, hablando de eso de una parte, he escuchado a los compañeros trabajadores de Refinería Esmeralda, no escucho a los trabajadores de Refinería La Libertad, no escucho a los dirigentes de Refinería La Libertad, parece que es como que están tímidos, porque yo no podría adelantarme a otro criterio, están tímidos, y cuando se crea Petroecuador, como bien mencionas,
de Mariano en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, nacen las filiales permanentes que luego fueron, perdón, temporales y luego fueron permanentes. El problema radica es cuando el expresidente Rafael Correa, a partir del 2010, tuvo la ingeniosa idea y simple y llanamente por copiar el modelo exitoso que decía él y lo criticaba tanto, de las fundaciones en Guayaquil, porque ha sido una bronca política eterna allí, donde no se han puesto de acuerdo en quién gobierna realmente el país, crea las empresas públicas. Las empresas públicas simple y llanamente son el centro de la delincuencia de las empresas estatales. Eso es público, ninguna empresa pública ha funcionado más que para el lleve. Y en esa situación cayó Petroecuador EP a partir del año 2010. Y esto es muy importante que se lo mencione, porque hay una situación hacia atrás todavía, que fue la famosa recodificación de la ley de hidrocarburos, que corrió tan rápidamente desde el 24 de junio al 27 de julio del 2010, porque fue con carácter económico urgente, donde se puso todas las trampas para que el gobierno nacional de ese entonces y el actual pueda hacer lo que le dé la regalada gana con los sectores estratégicos. El artículo 313 de la Constitución de la República vigente menciona claramente que los sectores estratégicos de la energía son todos. No es solamente la electrificación, no es solamente la comunicación, es el petróleo y todo lo que significa el petróleo desde que se hace la recuperación a través de la exploración y la explotación, la refinación y la comercialización. Pero adecuaron tanto que hoy por hoy la empresa ha fracasado, más cuando en el gobierno anterior, porque se les ocurrió, crean Petroamazonas. Petroamazonas no tiene razón de ser. Petroamazonas simple y llanamente incrementó el pasivo laboral y hoy por hoy, pues, por supuesto, el gobierno nacional, a través del actual ministro, hablan y a mucho pulmón, a pecho abierto, de que hay que fusionarlas para que, para eliminar, pues, trabajadores. Mientras el presidente, el gerente de Petroecuador, que se ha dado cuenta, Pablo Flores, de que fue una equivocación tremenda cuando con el anterior ministro, José Augusto Briones, mencionaban pues que la empresa Petroecuador está en un déficit tremendo, hay prácticamente una iliquidez que no hay razón de sostenerla. Actualmente ha hecho declaraciones públicas el gerente de Petroecuador, donde por lo menos ya dice pues de que no se han hecho los balances, no están auditados en los últimos 2 años. Pero eso es una muletilla, esa es una tramoya adicional en este gran circo donde se quieren llevar los sectores estratégicos y principalmente Petroecuador. A esto se debe de sumar también de que las cifras reales de Petroecuador contravienen la opinión del propio gerente de Petroecuador y contravienen mucho más las propias palabras del actual ministro René Ortiz. La empresa, una vez que se pueda fusionar, lo único que tiene que hacerse, Mariano, provincia de Santa Elena, trabajadores, dirigentes, país, es devolverle su autonomía administrativa, económica, financiera. Porque actualmente, como está, no puede seguir funcionando por el alto grado de corruptela que se le inauguró desde el año 2010 en la época de transición por el gobierno anterior. A todo esto, Ronald, no, bien dice usted la corruptela que se inicia y ya sabemos de dónde, en qué gobierno que nace prácticamente todo esto. Sin embargo, hoy en la actualidad, en las palabras del señor ministro René Ortiz, en la que dice que de repente la final universalmente estamos mirando nosotros qué ocurra en los procesos integracionistas, es decir, más bien las compañías que se integran en lugar de dividirse, cuando era extraño para él mismo que la dividieran en dos y que se produjera de una manera tal que una parte del esquema industrial
¿no?, de la industria petrolera ecuatoriana solo sea para producción y otra parte para el bichús, como se conoce, y el gánster en la producción y otra para el comercio de combustible. ¿Usted cree que se hará esta fusión este año con todo lo ocurrido y que está pasando en nuestro país, Ronald? Mire, Mariano, en lo personal, dadas las circunstancias críticas económicas del país, que no la crean los ciudadanos ecuatorianos, la crean los políticos, por no saber administrar adecuadamente y por seguir de rodillas y lamiéndole las suelas de los zapatos al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional no se creó para concebir el desastre de los países económicamente. Este fondo se creó en 1948 por las potencias mundiales luego de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, con el firme propósito de sacar del marasmo, de la pobreza y de la desgracia a los países que habían sido intervenidos por la guerra. Pero sin embargo luego se hicieron los chulqueros más grandes del planeta y someten a países pobres como el nuestro y con políticos demasiado pobres mentalmente que solamente piensan en enriquecerse a costilla de los pulmones de los ciudadanos comunes y corrientes. Eso por un lado. Por el otro lado, es entendible la sorpresa que manifiesta el ministro René Ortiz, porque cuando él fue ministro, e incluso fue delegado a la OPEP, fue delegado a la ARPEL, no existían estas majaderías inventivas para levantarse el santo y la limosna de la empresa en ese momento más productiva del país, con la que se generara y se sigue generando parte, no menos del 35% del presupuesto general del Estado. Entonces, es aceptable que el ministro se sorprenda de ver una empresa partida, una empresa que primero fue integral, como CEPE, que usted lo mencionó, luego vino pues el acomodo de las filiales temporales, luego la permanente, y luego pues vino la partidura entre la empresa pública y la empresa Petroamazonas como una entidad independiente. Y ojo, que no es que a veces los técnicos son malos. Yo conocí y estuve sentado conversando cuando el ingeniero Wilson Pastor fue presidente ejecutivo de Petroecuador y luego fue el primer gerente de Petroamazonas. Técnicos y personajes de ese nivel no es que son malos, la política los pudre y los corrompe, porque son los intereses de quienes aportan en las campañas, de quienes están manejando, siempre voy a decir, la importación de los combustibles para matar a Petroecuador y matar a las refinerías. Pero el señor ministro también dijo, ¿no? La fusión puede significar sacrificios. Mientras el gerente de Petroecuador dice que se mantendrá en sus 3 videos vía Skype, se mantendrá a los trabajadores en sus puestos de labor, el ministro dice que hay que reducir. Y es evidente, o sea, es claro, porque Petroecuador, antes de ser empresa pública y que a través de los mandatos constituyentes y la etapa de transición entre el 2008 y el 2010, que luego ya ingresó, donde comienza un desbarajuste, Petroecuador tenía autonomía financiera, económica, administrativa, era totalmente independiente, manejaba sus propios flujos. Yo no quiero decir con esto de que no habían bemoles, siendo una empresa madura de la época de CEPE, obvio pues que siempre han habido y seguirán existiendo actos incorrectos, pero no con la explosividad y la tentativa que se tiene de siempre llegar a Petroecuador a hacer negocio, pero es para robar, para ir minando a la empresa. Entonces, dentro de este ámbito, es inaceptable y puede que duela decirlo. El pasivo laboral está elevado porque hasta el año 2008 todo Petroecuador, todo, industrialización, comercialización, refinación y obviamente la explotación en la Amazonía ecuatoriana, no superaba los 4.200 trabajadores, no superaba.
Pero cuando se forman las filiales, pues chica, empezaron a eliminar gente, trabajadores, dirigentes sindicales, todo lo que más quisieron, a los que no nos alineamos al gobierno de la revolución, a través de la Armada Nacional. Yo fui uno de esos afectados. ¿Cuántos quedaron? No más allá de 3.800 trabajadores. Y funcionaba la empresa. Si decir que hay un exceso de trabajadores, lo han metido los políticos, pues, por la ventana, los ministros, los asambleístas, los mismos gerentes. Y tampoco puedo desconocer los mismos dirigentes sindicales en una época, porque de toda la mata se dice. Y siempre va a haber un fruto podrido, el principal fruto podrido son los políticos que manosean a Petroecuador y la han manoseado y le siguen manoseando. Desde el Congreso Nacional igual, toda una vida, toda una época. Aquí no podemos hacernos los ciegos, los tontos. Las cosas son reales. Y Petroamazonas, dijo el señor ministro, 6.000 empleados. Es una cosa de locura. Pero no los han metido los trabajadores que quedaron de CEPE, de Petroproducción, los han metido un poco de sinvergüenza. Y está bien, pues, hay derecho a laborar, a trabajar, a ganarse el cusqui por allí, como dicen. Pero tiene que ser gente profesional, no puede ser el amigo de la esquina, o el que le dijo, ¿sabes qué? Hoy día me pego una chupa contigo porque mañana voy a trabajar y le meten al trabajo. Esos son los otros problemas que ha tenido Petroecuador. El ingreso indiscriminado de gente que no sirve para nada. Gente que va a aprender, gente que va a aprender a Petro. A aprender, pero a robar, pues, porque no todos entran a trabajar. Y estoy hablando de los niveles de jefatura. Niveles jerárquicos. De niveles de jefatura. Y tan jerárquicos porque son un poco sinvergüenza, ladrones, nada más. Bueno, y eso sí yo lo puedo enfocar muy bien. Bueno, en todo lado ha existido. Lo que pasa que de lo que usted dice también de la década pasada, igual la corrupción ha venido demasiado, exagerada, desexada, porque toda una vida ha habido, ¿no? Pero en estos momentos de esa época dorada que pasaron muchos funcionarios que ahora actualmente están todavía en este gobierno, sin embargo, no pasa nada, no ha pasado nada, ¿no? A todo esto, ya el gobierno ha logrado, sin embargo, fusionar 3 ministerios que el propio ministro, el señor ingeniero René Ortiz, lo está manejando él, lo está manejando, como es el Ministerio de Minas, está el de Electricidad y también el ministerio, en este caso, de la petrolera. Sin embargo, esto está funcionando bien, palabras del señor ministro, ¿no es cierto? Él está funcionando bien, la producción no se ha parado todavía, salvo el caso ahora último que hubo eso fortuito con la cascada de San Rafael, me parece, en la que se rompió un oleoducto y que perjudicó al Estado, pero que ya está nuevamente funcionando. Ya Petroecuador está generando 414.000 barriles por día, el resto de compañías por 98.000 barriles, que más adelante estarán ya fluctuando por lo que es normal, creo que son 550.000 barriles. En todo esto, eso es ante una estadística, antes de la pandemia también, ¿no es cierto? A todo esto, Ronald, ¿usted cree que qué pasará también con los trabajadores, como lo estaba mencionando usted, de Petroecuador y Petroamazonas, cuando se concrete de repente esta fusión que dice el ministro? ¿Qué pasará? Porque estamos hablando de repente a la final que, como usted lo dice, y el señor ministro también dice, que no lo vamos a echar, sino que es una reducción menos, de acuerdo a las compañías que se haga cargo, si es posible, de lo que se va a fusionar estas dos compañías como son Petroamazonas y Petroecuador. Mire, Mariano, a mí lo único que me han enseñado es a respetar a mis mayores, pero me molesta cuando personas importantes del nivel del señor ministro, al cual considero respeto porque sostuve en alguna época muchas reuniones con él, reuniones productivas que incluso fueron en favor de la refinería de la Libertad y exactamente la planta Cautivo, porque fue uno de los hombres que ayudó a un nivel de inversiones que hacía falta en esa época para la refinería de la Libertad. Pero cuando el discurso se sesga, cuando el discurso es mentiroso, me molesta.
Pero ahí hay que hacer un paréntesis, que ya vamos a entrar a la etapa más importante, donde encaja el tema Refinería La Libertad. Si bien es cierto, se está recuperando después del incidente en el oleoducto, también el ministro mencionó que el Ecuador va a recuperar el OCP de aquí al 2026, porque fue en el 96 al 2026 le toca recuperar el OCP, si es que lo recupera, si es que los dueños de los recursos y los oligopolios del petróleo lo permiten, podríamos recuperar el OCP. ¿Qué hacemos con 2 tubos los ecuatorianos? No hacemos nada, señor. Sí, si señor. Lo que tenía que haber existido como hasta el día de hoy es el SOTE. Simple y llanamente, el sistema de oleoducto transecuatoriano, SOTE, que lo defendimos en una huelga de hambre, 15 ciudadanos durante 11 días en el gobierno de Sixto Alfonso Durán Ballén, y no lo permitimos que se privatice. Hasta el día de hoy es estatal. Si en una época lo pudimos hacer, no es porque éramos de otro planeta, era gente convencida de lo que era la empresa, gente convencida del trabajo que hacíamos como obreros y como dirigentes clasistas, defensores de la institucionalidad de Petroecuador, que fue mi época. No solamente ir a recibir el sueldo mensual y estar esperando que en un momento determinado me den una liquidación o me indemnicen. Eso no está bien. Quizás ahora también están esperando ciertos dirigentes lo que está pasando. También de repente a la final dirigentes de todas las refinerías que están aquí en Ecuador solamente están esperando eso también para la final decir que no les importa, sino que quieren solamente su liquidación tal vez. Sería una cobardía. Cuando tú aceptas ser dirigente, no es porque el trabajador te pone. Tú le planteas al trabajador cuál es tu propósito, cuál es tu propuesta para esa área donde tú estás como trabajador. Entonces tú no puedes pensar que te van a liquidar. Lo que sí tienes que pensar es que en cualquier momento te van a votar, pero te votan a ti, queda el trabajador y queda la empresa. Porque ese es el riesgo que corre el dirigente cuando va con el sentido de empresa y de ser un buen compañero de trabajo. Pero si estás pensando que te van a liquidar, si te chorrean los pantalones, te los orinas, ¿para qué eres dirigente? Renuncia a ser dirigente y por vergüenza renuncia a ser trabajador también. Pues no puedes estar haciendo el juego a nadie, ni estar lamiéndole los dedos a ningún funcionario. Eso no resta que tú seas amigo de todos los funcionarios, de todos los ministros. No puedes entregarte, no puedes bajarte los pantalones, como se lo vino haciendo desde el 2010 a la fecha. Pero yo me olvidaba de algo de lo que mencionaba el señor ministro. Y decía que se sesga la opinión porque ahora habla algo muy importante. Y como él sabe que el 70% de los ecuatorianos no mastica, y si mastica no digiere el tema petrolero, y los que sí saben se callan porque de pronto quieren sacar ventaja de algún negocio, porque por eso también le estoy llamando la atención a algunos que opinan como yo y que en los últimos tiempos se han quedado callados. Y está bien, pues una computadora y el Facebook aguanta todo, pero enfréntenlo pues, sean públicos, porque si no siguen siendo unos mamarrachos que están atrás de las cortinas esperando solamente posibilidades, a ver si lo toman en cuenta, como están haciendo algunos que quieren entrar a la política y no se definen y andan con las escaramuzas. Pero aquí hay una situación importante. Ahora el señor ministro, mientras el gerente de Petroecuador, Pablo Flores, dice que no se va a entregar la industria, sino que se la va a delegar porque falta economía. Si el país no tiene dinero es porque se lo han robado todo, y no se lo han robado los trabajadores, ni de Petroecuador, ni de CNEL, ni de las eléctricas. Se lo ha robado el gobierno. ¿Y quiénes funcionan alrededor del gobierno? Anterior y el actual, porque está demostrado, es público los levantes que han hecho en todo, y peor en esta pandemia, que hasta la pandemia la meten en el tema Petroecuador. También la nombró el gerente y la nombró el ministro. Pero aquí viene un problema que yo decía al inicio de la oportunidad que usted nuevamente me brinda, Mariano, para que me escuchen, porque yo no tengo por qué callarme. No tengo por qué callarme, y eso no significa que no
sienta temor, soy un humano como cualquiera y siento temor, pero tengo una responsabilidad moral de haber sido dirigente, de haber sido trabajador de una planta industrial, que me da pena cómo la tratan y cómo la quieren reventar. Pues. Pero ahora el señor ministro habla. ¿Le daría pena de que de repente a la final, Ronald, se lleven también la refinería La Libertad, después de 20 años que usted laboró? Mire, ¿Es su lucha? Yo he querido retirarme en forma voluntaria del tema porque me retiraron obligadamente en el 2009, pero siempre he seguido de cerca todo lo que le ocurre a la planta que me dio un sueldo por 19.9 años, donde estuve 10 años de dirigente sindical y no salí con una mano adelante ni una mano atrás, ni he salido cuestionado económicamente, que me he llevado nada. Han habido errores, por supuesto, como dirigente, porque uno no puede ser el santo de devoción de todo. Pero por algo gané 5 elecciones allí, por algo. O sea, no es porque era un tonto, o porque era un llevador, o porque era un delincuente corrupto. Es porque yo sí le apuntaba con el resto de mis compañeros dirigentes de toda una época a las inversiones a refinería. Jamás a mí me vieron en la negociación de un contrato colectivo. Para mí eso era pecado, porque había un contrato colectivo y eso cada 2 años automáticamente había un incremento de sueldo. ¿Yo qué iba a hacer en una negociación de contrato colectivo? Yo iba a defender los ingresos que tenía que dar el Estado para la empresa, para que me compren una nueva máquina, para que compren un nuevo compresor, para que se compren los núcleos de intercambiadores que eran adecuados, para que no pongan porquerías de platos, que es lo que ocurre también en la planta Parsons, que algún científico por ahí, que ahora es asesor, uno de esos científicos que le hizo daño a la refinería, ahora es asesor de la mancomunidad. Entonces, el señor ministro, centrando el tema, habla ahora primero de la monetización del proceso. Como que somos algunos tontos. Monetización. Que me muestre, pues, el señor ministro, en qué parte de la ley el marco contractual está establecido para la monetización. Por otro lado, le pone un adorno adicional a la concesión y ahora él dice que el concesionamiento. El juego de palabras que llega hacia el ciudadano común le llega, pero le sale por el otro lado del oído porque no sabe de lo que está hablando. ¿Pero por qué dice esto el señor ministro? Porque aquí viene el problema de fondo que yo le decía a usted. Cuando el gobierno anterior pone en manos del Congreso Nacional, de la Asamblea Nacional, el decreto con carácter económico urgente para reformar la codificación de la ley de hidrocarburos ya reformada, ahí es donde viene la trampa. Le quita la potestad de contratación a Petroecuador como empresa pública y le delega esto a la Secretaría de Hidrocarburos. Porque la Secretaría de Hidrocarburos, a través de un plumazo del Ministerio del Ramo, puede entregar lo que le dé la gana del sistema petrolero a quien le dé la gana. Y de remate, el alfil es lo que ahora conocemos como la ARCH, la Agencia de Regulación que no regula nada. Ellos, como fiscalizadores, son los que van a permitir el famoso término delegación. En la Constitución eso no se establece. En la ley reformada codificada de hidrocarburos en registro oficial 244 del 27 de julio del 2010, no establece la delegación para estos efectos, porque yo antes decía que el recurso natural es todo, no solamente el petróleo que lo sacan del oriente, es todo el proceso, es una cuestión integrada, pero con el asunto, así como sucedió, y vale la pena, en Ancón, en los campos petroleros mal llamados, Gustavo Galindo, que lo único que hemos defendido esa posición hemos sido lo de la Junta Cívica de Ancón, y ahora no todos, solo vemos 2 que seguimos en el tema, el resto se olvidó del asunto. Pero sigue creada la Junta Cívica en Ancón. Por supuesto, tiene vida jurídica a través de un acuerdo. Tengo que decir que no, porque ni siquiera se ha convocado elecciones. Tratamos y insistimos con el actual presidente
prorrogado como lo soy yo, que soy el vicepresidente, de que se haga un poquito de conciencia y se convoque a elecciones de la Junta Cívica, que es la única institución de carácter social que ha sido combativa en beneficio de la comunidad de Ancón. No puede ser de toda la parroquia porque estatutariamente no se puede. Pero ya hemos de llegar a ese tema algún rato, algún día. Gracias a Dios, próximamente estaré en la península de Santa Elena a dar la cara también, porque así tiene que ser el hombre de bien. Tiene que ir físicamente a dar la cara. Pero déjeme concluir la parte que le decía de la Secretaría de Hidrocarburos y de la famosa Agencia de Regulación de Hidrocarburos, ARCH. Archi llevadores lo que son. Archi incorregibles de nada. No sirven para nada. Entonces, este grupo de la ARCH, sujeto a la Secretaría de Hidrocarburos, son los que pueden permitir con un plumazo a través de un acuerdo ministerial delegar, como dice el señor ministro, la administración y operación. Pero el señor ministro tiene que decir todo, tiene que transparentar todo, de dónde sale y hasta dónde llega y cuáles son los intermediarios, y el primer intermediario del Estado para la canallada que quieren hacer es la Secretaría de Hidrocarburos, y de ahí le sigue la ARCH. Entonces, pero hay un tema dentro de la misma nueva codificación de la ley de hidrocarburos, donde no se puede hacer esto, no se puede delegar, salvo el caso que sea Mariano y comunidad de la provincia de Santa Elena y del país, del mundo seguramente. Estos modelos contractuales tienen que ser a través de la empresa de economía mixta, y excepcionalmente, dice la ley, excepcionalmente, o sea, cuando ya no se pueda más, a la empresa privada. Pero en ningún momento dice que el patrimonio del Estado, en este caso son los fierros, pasa a ser propiedad del nuevo administrador operador. Pero el señor ministro sí lo dijo pues, en la grabación, en la declaración que él hace. Cuando se le pregunta, ¿se va a privatizar? Él dice no. Y el Estado va a perder el derecho a la propiedad. Él dice sí. Entonces, ¿qué jugamos? Sí, señor. Más adelante también vamos a entrar con esto. El ministro dijo, eso sí, se fusiona, ¿no? Eso es un hecho ya para este año, tal vez, que va a suceder, ¿no? Va a haber reducción. Es parte del recorte que entra a la palabra que usted dice también, Ronald, el proceso de optimización, como lo dice también el ministro, con el personaje óptimo que se pueda trabajar es lo que se va a quedar de la compañía y a quién de repente pertenezca esta nueva empresa. De repente se imagina cuántos trabajadores serán despedidos o menos, como dice el ministro, de repente de 6.000 quedarán 4.000, 4.500 y va a usar esa palabra óptimo va a usar ahí. ¿Por qué así lo pedirá la nueva empresa? A la final es lo que se va a poner en ese momento en práctica, ¿no? Integrada entre las operaciones de producción, gas de transporte, gas de refinación, gas de comercialización, a todo esto, solamente la finalidad de que la compañía, empresa estatal que resulte de este proceso, no es que pierda, ¿no es cierto? No es que pierda ninguna de sus capacidades, es que siga exactamente igual y mucho mejor, también en condiciones, para que pueda competir con el sector privado, ¿no? Por último, Ronald, ¿qué usted cree que pasará con la refinería de La Libertad, refinería Esmeralda, ¿no? Entregadas al sector privado? ¿Usted cree que de repente a la final eso más adelante se privatizarán, como usted lo dice, en doble discurso que nos dice el señor ministro? Por un lado que no y por otro lado que sí. Bueno, yo no digo que se va a privatizar, lo dice el gerente. Claro, lo dice el señor ministro. Utilizando el término delegación y lo ratifica el señor ministro. Pero, ¿por qué ellos no hablan antes de fusionar, que se haga una real reingeniería de personal
y al costo que sea. Lamentablemente a veces hay que llegar a ese tipo de sacrificios, pero es que en cambio cuando se llegan a este tipo de sacrificios, caen tirios y troyanos, van desbaratando, al que sabe lo botan y al que no sabe lo dejan, porque ese es un mono que sigue solamente órdenes. ¿Órdenes de quién? De los que fraguan todos estos procesos. Petroecuador no tuvo que haberse transformado en empresa pública. Allí, insisto, es donde se dio el exceso de personal. Primero una reingeniería de personal para saber, ahí sí, cuál es el número óptimo y por último mínimo necesario, porque la carga laboral también impacta en la economía de la empresa y en el presupuesto. Yo le pongo un ejemplo en esa parte. Cuando nosotros entramos en 1990, después de un concurso de mérito y oposición y mérito, Anglo Ecuadorian Oilfield venía trabajando con una refinería que no era repotenciada como se la repotenció en los 10 años siguientes, con 185 trabajadores, 45,000 barriles que se mantienen hasta la fecha. Y cuando nosotros entramos es porque se jubilaron muchos, no llegamos a desplazar a nadie y no nos llevaron políticamente a nadie, fuimos a rendir exámenes, 600 individuos a nivel nacional, y después de tanta capacitación y tantos exámenes, entramos 32. 32 porque se requería, porque se jubilaban 32 trabajadores. Se seguía manteniendo el mismo número que había dejado Anglo. En el proceso se incrementó un poco más, pero ahora sé que hay 400 trabajadores. La culpa no es de esos 400 trabajadores. Como bien dije antes, hay una oportunidad de trabajo, venga de donde venga. Si el diablo se la da, que Cristo se la bendiga, pues. Pero lo que sucede en la libertad no es lo que sucede en otro lado, en Esmeralda, en Suchufindi, en la Amazonía, por la exploración y la explotación. O sea, hay que pensar adecuadamente. No es porque yo soy ministro, porque yo soy presidente de la República, puedo mandar al despeñadero y a morir de hambre a la gente. ¿Usted cree que así le den una liquidación a los trabajadores y se le va a alcanzar? Con esta crisis que ha creado desde el gobierno anterior al actual, se va a morir de hambre la gente. Porque adicionalmente somos de una característica consumista que no nos satisface el ahorrar, sino el gastar, gastar, gastar. Ese es otro de los problemas que no me corresponde a mí solucionar, o se le corresponde solucionar a cada individuo. Pero cuando yo dije empresa de economía mixta, en el caso de la libertad, para irme acercando a la libertad, porque el ministro está equivocado, solamente sigue un libreto de quienes quieren cogerse todo el sistema petrolero. Y a mí lo que me duele, que ni siquiera son extranjeros, son propios viscerales ecuatorianos que tienen fortunas, bien habida o mala vida, yo no lo sé. Propios ecuatorianos que quieren reventar al país para seguir siendo ricos y empobreciendo al resto de los ecuatorianos. Eso yo no lo acepto. Y eso lo está permitiendo el ministro, lo está permitiendo el presidente de la República. Yo no sé en qué está pensando el señor presidente. Y en una irresponsabilidad total que lo vengo sosteniendo, a las puertas de terminar un gobierno, hacer tremenda canallada, desbaratar la empresa que todavía rinde el 35% del presupuesto general del Estado. No es culpa del Ecuador que el barril de petróleo se haya ido a la picada, pero es culpa del Ecuador seguir subvencionando con el crudo bueno, el crudo que tiene Petroecuador, a las prestatarias de servicio, las empresas privadas que son las que sacan goma en vez de petróleo y lo mandan por el OCP, y el crudo bueno, el crudo liviano de los campos Chuchufindi, Tiputinia, Guarico, Tabacundo, es el que lo inyectan para diluir y poder sacar su porquería a las empresas privadas. ¿Cómo va a competir Petroecuador con la empresa privada si le quitan la mejor herramienta, que es la misma empresa, y votan a los técnicos? Eso es una maldad, es una perversidad premeditada, que yo no entiendo por qué razón, aunque no todo el mundo hable de petróleo, nadie dice nada, demasiado conformista. Y en Refinería de la Libertad, he escuchado yo, y ustedes lo han escuchado, y el pueblo lo ha escuchado, que la mancomunidad en su primer tiraje
publicitario que lo llevó abanderado el tema el ingeniero Otto Vera, alcalde de Santa Elena, secundado también por el señor Valdivieso, creo que es el apellido del alcalde de La Libertad. No sé si existe alcalde realmente por allá, ¿no? Yo alguna vez escuché que era el señor Valdivieso. A él lo conocí en otros episodios, muy joven, un hombre muy trabajador, eso sí, pero cuando ya se meten a la política, discúlpeme, son unos mamarrachos más. Entonces, la empresa de economía mixta puede funcionar. Propónganle a los trabajadores una empresa de economía mixta y les aseguro que todos aplauden y todos van a arrimar el hombro en ese sentido. ¿Qué significa esto? Que dice la ley, no la delegación. La ley dice en la codificación nueva que hubo, publicada, como le dije, en el 2010, el 27 de julio, en registro 244, se establece la prioridad para este tipo de escenarios, que no es la delegación, puede ser hasta la prestación de servicio, la empresa de economía mixta. Ahí funciona. Una empresa de economía mixta. ¿Cuál es el actor más importante y que los trabajadores no se dan cuenta y los dirigentes están ciegos, sordos y mudos, peor que Shakira? Los trabajadores, yo vengo manteniendo que los trabajadores es mejor know-how. Porque son los técnicos, son los que saben. Los trabajadores saben más que los mismos que están en la jefatura. Los que están en la jefatura solamente para firmar contrato y llevarse el billete. Y comprar cosas que no se debe de comprar. Y espero que me estén escuchando dos ex superintendentes sinvergüenzas que ha tenido la Refinería de la Libertad antes del que está ahorita. Porque el que está ahorita creo que es un sociólogo, psicólogo, vino de alguna parte de la provincia de Tungurahua, de una universidad, no sé ni quién diablo lo puso allí. Pero de qué sabe, lo único que hay que saber es de cuyes, con mucho respeto. Pero de petróleo, de refinación, no sabe nada, absolutamente nada. Es un improvisado. Y se lo puedo decir delante, en la cara de él. Pero ¿qué ocurre? Los trabajadores tendrían que asociarse, pues. Porque por ahí dicen en su momento, por el mes de diciembre y hasta enero, los señores de la mancomunidad, el socio estratégico para formar un consorcio, tremenda idiotada. Los dejan afuera. A los mismos miembros de la mancomunidad los dejan afuera. ¿De dónde van a sostener un consorcio? ¿De dónde van a sacar la plata? ¿Ustedes creen que el consorcio es coger aquí, yo soy el alcalde, y yo firmo aquí los documentos, y con eso yo voy a tener las utilidades para invertirlas en mi pueblo? Eso es un mareo mental tremendo, pues. Un mareo mental tremendo. Los trabajadores, ¿por qué nadie le dice a los trabajadores, señores, y provincia de Santa Elena, ya que se quiere tantos millones, que es otra mentira, 500 millones de dólares, ese es el absurdo más grande, y ya lo voy a explicar por qué. 500 millones de dólares, formemos una compañía de trabajadores, una operadora de servicio, el trabajador vende su servicio a través de otra estructura y forma su empresa, pues, y esta empresa conformada, aliada, ahí sí con el socio estratégico, que él pone el dinero, porque hay que diferenciar. El socio estratégico pone el dinero dentro de la empresa de los trabajadores y se conforma, allí sí, una entidad que se asocia con el Estado, que es el dueño de la herramienta, de la infraestructura, de los fierros, de la planta, y se crea la empresa Economía Mixta. Se protege el bien del Estado, se protege la inversión del... Ronald, quizás este sea la solución más óptima para que se quede la Refinería de la Libertad. Es parte de un proceso que no se lo ha ni siquiera conversado, ni siquiera se ha dado esa posibilidad. Ya le está dando la idea, ya le está dando la idea. La estoy diciendo porque no es porque se me ocurre, es porque es real, porque la ley permite, y de esa manera la refinería sigue siendo del Estado, no como dijo el señor ministro, de que va a manos del privado, mientras el gerente, insisto, dice, y eso no es así, el ministro dice, sí, pierde la propiedad del Estado en ese proceso. Entonces, ¿con qué empresa se va a competir al privado si se ha privatizado? Es un absurdo. Puede ser que el señor ministro, insisto, en el respeto que le tengo porque lo conozco, haya sido un lapsus. Haya sido un lapsus porque lo cogieron de improviso en un Skype por allí.
Pero dentro de todo esto, tiene que brindársele la oportunidad al mismo pueblo. ¿Por qué no se generan acciones para que el pueblo de la provincia de Santa Elena sea accionista de esa empresa? ¿Y no será acaso que en ese momento ya se empiezan a generar capitales internos? Que los municipios ponen unos cuantos millones, que el pueblo pone otros cuantos millones, los trabajadores también juegan con su liquidación y ponen parte de ella para armar el capital social con que se inicia la operación dentro del nuevo proceso de la empresa de economía mixta. Ojo que también, siendo accionista, no tiene derecho a ser trabajador, pero sí a recibir las ganancias. Son escenarios que tienen que ser totalmente diferenciados, totalmente discutidos, pero discutidos en forma amplia, y a un proceso de concesión, pues. Ahí sí, la empresa de economía mixta concesiona las actividades, delega las actividades de comercio interno, el giro del negocio. Se pueden hacer muchas cosas, pero lo que no se puede permitir es que se regale a precio de gallina pescada. Ahora, una empresa consultora o auditora española, que lo mencionó el gobierno nacional a través del ministro, está haciendo el cálculo del valor de la infraestructura que tiene Petroecuador, de lo que tiene Petroecuador. Es astronómico. Si solamente entre La Libertad y Refinería Esmeralda sobrepasa los 3.500 millones de dólares. Es absurdo que un avenedizo por allí, que no se sabe dónde saca el dinero, aunque ya conozco que hay un banquero de este país atrás de esto, y un ex vicepresidente de la República atrás de esto, merodeando el tema de Refinería La Libertad. Ya eso ha de aparecer en cualquier momento. Entonces mi preocupación es que, ¿por qué solamente aparece un sector? Denle la oportunidad pues, a otro sector de inversores que hagan una mejor propuesta, que le den claridad a los trabajadores para que salgan de ese marasmo que se encuentran escondidos los dirigentes sindicales, que se sacudan, que no se orinen los pantalones, que aquí no se acaba el mundo, la pelea es peleando y hay que enfrentar, es un gobierno que se va y no puede dejar dañado el país más de lo que está, porque ha heredado un problema y la labor es resolverlo. Difícilmente, difícilmente usted está pidiendo algo imposible, así de fácil. Así de fácil, yo no estoy pidiendo nada imposible, yo estoy pidiendo que sean más sesudos los trabajadores, los dirigentes, el pueblo de la provincia de Santa Elena, con mucho respeto. ¿Qué es lo que le pasa al pueblo de mi provincia? ¿Qué le está pasando a mis ex compañeros dirigentes que conmigo batallaron los temas de inversión? O hasta que yo estuve, ¿cuándo se escuchó que se la iba a privatizar? Siempre habían esos rumores, pero ahora cogió cuerpo. ¿Dónde están los ex trabajadores que la peleaban conmigo? Insisto, quizás Ronald, disculpe que lo interrumpa, quizás Ronald, esos compañeros que dice que batallaron en su momento, en su lucha, cuando usted era un dirigente también y que pertenecía también a la parte de la Refinería de la Libertad. Sin embargo, hoy esos dirigentes a la final, digo yo, me pongo a pensar, que están ya en su momento por retirarse y a la final no quieren tener problemas, sino que a la final solamente, como lo dijimos en antes, lo dije yo, que quieren solamente su liquidación y retirarse, como que el dinero no se va a acabar. Aló, ¿me escucha? ¿Me escucha, Ronald? Parece que el audio está fallando. Hola. Hola. Estamos en una edición especial, estamos en Adictos a la Noticia, estamos conversando tema de la refinería con nuestro compañero Ronald Navarrete. No sé si me escuchó la pregunta, lo que le estaba diciendo Ronald sobre el tema de compañero, ya vino el audio, retornó, dígame. ¿Me escucha? Sí, claro, sí, lo estoy escuchando. Ya, correcto, le decía que yo no me refiero a los actuales dirigentes que están asustados, tímidos, seguramente entienden. Y el penal, pues, es el problema de ellos. Se puede decir, no, es el problema de todos que estuvimos en la refinería. Es el problema de los ex dirigentes de refinería. Que allí no puede haber cansancio, tiene que haber moral. Porque todos los que estuvimos allí
Vivimos por la refinería y actualmente los que se jubilaron es gracias a esa refinería. Entonces tenemos un compromiso moral, un compromiso patriótico con la refinería y con la provincia de Santa Elena. Que si los unos no quieren, entonces nosotros tenemos que salir al frente y discutir en el nivel que sea, porque sí tuvimos capacidad primeramente para discutir, para presentar propuestas, no para negociar, para llegar a acuerdos que siempre fueron los más beneficiosos para la refinería. Y si los acuerdos que beneficiaron a la refinería vinieron beneficiando a toda la provincia y Sí, al señor, Cantón La sí, Libertad señor, principalmente, y me tiene toda la razón ahí, ofende, Ronald a mí me Pineda. ofende cuando escucho o leo en redes sociales que cierre la refinería, que la contaminación. Oiga, no saben lo que están diciendo. Están quitándole la oportunidad a más de 5.000 familias que dependen de esta refinería. Le están quitando $3,5 millones de dólares promedio anuales en el mercado de consumo y de productividad de la provincia de Santa Elena. ¿Acaso se cree que solamente el pescado y el turismo? Ya ahorita va a llegar el turismo, van a terminar de matarnos contaminados con el COVID, si hay rebrotes en Machala, Quito, ya se viene pues el turismo para la península de Santa Elena nuevamente. Entonces hay que tener criterio para decir las cosas y hay que fundamentar los criterios para sostener los mismos. Pero aquí hay una irresponsabilidad de trabajadores, de ex trabajadores y de ex dirigentes principalmente, porque los actuales dirigentes simplemente no dicen nada y por ahí están agremiados a otros grupúsculos que políticamente se los comen, los dejan viendo, los utilizan. Y para de contar cómo fue el caso de la visita de la todavía gobernadora, yo no sé qué hace ahí todavía gobernadora, de haber tenido con los representantes de la comunidad para que den explicaciones claras sobre el proceso que está presentado o está por presentarlo. En ese sentido, tomar decisiones. No se puede utilizar a los trabajadores y después de echarlo como vieja. Primero se los exprime y luego ya no es útil. O sea, seamos serios, seamos responsables, seamos respetuosos de los demás, de la inteligencia ajena, nadie puede ofenderla. Entonces, todo este sistema, todo este marasmo de bobadas son las que ni siquiera van a tener resultado más que el funesto. Cuando a la refinería de La Libertad se lo doy firmado en este momento, Mariano Bazán, como amigo se lo digo, y al pueblo de la península de Santa Elena, cuando por esas desgracias no consentidas le entreguen la administración y la operación de la refinería de La Libertad a los dueños del país, usted va a ver cómo lo único que van a hacer es cambiarle la dieta de crudo, mandarle crudo de 29 grados, crudo oriente, crudo bueno, ¿y a dónde van a estar los 500 millones de dólares? Es una mentira. Es lo mismo que sucedió con el peaje ladrón, que mucha gente se quedó callada de los políticos de la provincia de Santa Elena, y hay un grupo muy respetable que sigue peleando el tema, pero que hasta ahora no se encuentran resultados, porque en este país no hay fiscalización para los ladrones, hay fiscalización para la gente como yo, que habla de frente, y nosotros somos los que vamos presos, no los delincuentes. La gente honesta, los de a pie vamos presos, los delincuentes no van presos. A ellos se los defienden, los mandan a otro país, a otras embajadas. Entonces, esa situación es la que se va a dar en Refinería La Libertad. Yo creo que hay derecho a ganarse unos centavos, pero no hay que robarle a la provincia, no hay que robarle al país. ¿Por qué no se ha invertido tantos años para tener una planta de alta conversión en la península de Santa Elena? Para que no se roben en contratos en Refinería Esmeralda y funcione bien eso y en Chuchufindi. Simplemente para seguir importando. La importación es lo que ha tenido aplastado a Petroecuador en su refinería. La comercialización no sufre. La exploración y la explotación no sufre, porque ese es un gran negocio, hasta alquilar los taladros de perforación es un gran negocio en este país. Petroecuador tiene poco, las empresas privadas no lo tienen. Entonces, tenemos que ver, pero ¿dónde está la falla? ¿Dónde está el problema? El problema es el gobierno de ahora, el anterior y todos los gobiernos que se mantienen de las importaciones.
Cuando la refinería de la Libertad, insisto, pase a manos privadas, si es que son unos absurdos en la provincia de Santa Elena, los trabajadores, los dirigentes y los ex dirigentes como yo, fuésemos unos absurdos, eso pasa a la empresa privada, se le cambia la dieta de crudo y va a funcionar como relojito, va a bajar el nivel de azufre de la gasolina, va a bajar el nivel de azufre del diésel, va a bajar el nivel de azufre y volumen de los fondos de la torre, o sea, el residuo, el fuel 4, el fuel 6, se va a volver a negociar, les va a interesar 3 atados de atún. La norma Marco. Se viene la mina de oro allí, se viene la mina de oro. Voy a comentar lo que usted está diciendo sobre el asunto de los irresponsables, de repente de los trabajadores que están dentro de la refinería actualmente laborando y fuera de ella, los ex trabajadores, como es en su caso. La vida de repente a la final muestra a cada ser humano como dirigentes, en su caso que fue, no, pero no todos, a la final de irresponsables en un momento que están fuera ya de la refinería totalmente. Si bien es cierto, le dio años de recibir su sueldo, todo. A la final, digo, Ronald, esta gente ya a la final no quiere saber nada de lo que en un momento fue su fruto, ¿no? Para toda su familia. Sin embargo, sí voy de repente con los trabajadores que están inmiscuidos actualmente, defender lo que hoy en la actualidad le está dando vida útil a su familia en el conglomerado en macro, hablando de todos los trabajadores con familia y todo el total. A todo esto, de repente a la final, el apoyo no es totalmente, sino de unos cuantos. Quizás esta semana pasada creo que fue que se dio una marcha simbólica que llegó a la gobernación, como usted dice, de repente a la final, sin saber nada, la señorita, con todo respeto que se merece, la señorita gobernadora, porque no nos ha dado el tema, no nos ha dado luces a la provincia. Sin embargo, la comunidad espera de una u otra manera recibir esta información. Si se la sabe es a través de las redes sociales, si se la sabe por muy poco conocimiento, de repente a la final, gente que no se ha metido completamente de lo que es la refinería de la Libertad. A todo esto, Ronald, con todo lo que usted ha expresado aquí, quizás la refinería de pasar a privatización, el ministro dice que no son privatizaciones, usted lo dijo, se llaman un proceso de concesionamiento, ¿no? Que se denomina monetización, en la que se delega, se transfiere la operación, la administración al sector privado. Todo el patrimonio, el PC, la infraestructura industrial, con cada una de sus partes, se quedará en el patrimonio estatal. Sin embargo, el Estado va a seguir siendo el dueño de la refinería. Le pregunto ahí, ¿va a ser el Estado siguiendo dueño de la refinería o solamente va a pasar lo que de repente va a suceder de aquí a 6 años, donde el sistema de oleoducto del OCP será entregado quizás, como lo dijo usted antes, puro tubo al Estado? ¿Pasará esto quizás mañana más tarde con la refinería de la Libertad, que si pasan a privatizarse? No hay seguridad jurídica en el país, se maneja a ojo de buen cubero la ley. Yo estoy siendo específico en lo que dice la ley de hidrocarburos al respecto. No existe un modelo contractual de monetización. La concesión tiene un carácter contractual, sí, por supuesto, pero hay que ver en qué nivel y en dónde participa el Estado ecuatoriano a través de la propiedad. A mí me preocupa que haya tenido ese lapsus el señor ministro en la entrevista pública al decir el Estado pierde la propiedad, pero no se privatiza. Póngase de acuerdo, pues. Si no se privatiza, no pierde. Claro, si se privatiza, sigue teniendo el Estado. El problema está, como yo les estaba mencionando, graficando así de sencillo, le cambian la dieta de crudo a la refinería, no se invierte más, no se invierte nada más que en los gastos corrientes, que son los trabajadores, en los gastos operativos, los gastos de inversión, que son muy puntuales. Esa refinería, tal como está, funciona con inversiones de 40 a 50 millones de dólares al año.
y la carga laboral económica no supera los 7 millones de dólares al año. Entonces, ¿cuánto se necesita para ponerla operativa? En números redondos, 60 millones. ¿De dónde me sacan 50 millones? Y si estamos hablando de que quieren poner nuevas infraestructuras, inicialmente no tiene que comprarse nada, porque primero tiene que meterse la carga de crudo, ver los parámetros de operación, si funcionan, no funcionan, que van a funcionar muy bien, y van a funcionar tan bien porque van a sacar un excelente absorber oil para la fumigación de las bananeras, van a seguir sacando un excelente mineral turpentín para el negocio de las pinturas, un rubber solvent para el negocio de la manufactura de neumáticos. Ese es el negocio, ese es el giro del negocio. Los productos especiales, el cutter stop, que se lo puede nuevamente implementar. Antes se lo hizo. El cutter stop ahorita lo importan muy cerquita aquí de Centroamérica para completar lo que necesita el país. Son derivados especialísimos que sí los hace Refinería Libertad, que no los hace Refinería Esmeralda. Eso es lo que a mí me molesta, que los trabajadores de Refinería Libertad y los dirigentes lo conocen y no defienden. Porque Esmeralda no lo hace Refinería Libertad. Ese es el valor agregado que esconde el gerente y que esconde el ministro, porque solamente se basan a que el valor agregado es bajo por la cantidad de residuos y el contenido de azufre que está fuera de la norma. Esas son opiniones que no se compadecen de la realidad general, de la realidad del negocio. Si a mí me permiten los trabajadores de Refinería de la Libertad, escúchenme, permítanme y autorícenme que yo llego con los inversionistas. Y yo soy un pobre caído de la hamaca, por último, pues yo no soy un político, yo no me estoy codeando con dueños de banco, con presidente, vicepresidente, ni con nadie. Pero si ustedes, señores trabajadores y dirigentes, son honestos y son conscientes de que se les está hundiendo el barco, autorícenme a mí y yo le llevo a los inversionistas que le van a garantizar formar parte de una empresa, formar parte del negocio, formar parte de la inversión, a costa también de sus indemnizaciones, y que tendrá que haber sacrificio, por supuesto que tendrá que haber sacrificio, pero esa refinería seguirá produciendo por los trabajadores para el pueblo de la provincia de Santa Elena. Autorícenme, no me crean un caído de la hamaca, que yo no estoy en la política, que no soy del apellido de Abolengo. Soy dirigente y conozco el procedimiento y he estado donde ustedes nunca van a estar, señores. Autorícenme, háganme sentar con el ministro, con el gerente, pues, ya que ustedes no pueden. Yo ya pude 1, 2 y 3 veces, puedo seguir con la misma intención, porque a mí sí me duele si a mis compañeros y dirigentes se cansaron de la vida y son malagradecidos del sueldo que tuvieron y de las liquidaciones que les dieron, porque a mí todavía me debe Petroecuador y me debe el Estado ecuatoriano. A mí no me liquidaron como lo han liquidado al resto de la gente después que a mí me botaron de la refinería por no apegarme a los marinos y no pegarme a Rafael Correa y su política del robo-olución. Esas son las grandes diferencias. Por eso es que yo me exalto y con hombría de bien reclamo y protesto, pues, Mariano y pueblo de la península y del Ecuador. Esas son las características que nos diferencian a unos dirigentes y a otros. Han habido muchos dirigentes muy buenos, pero sí, yo creo que estoy dentro de los menos peores. No me gusta compararme con nadie, pero también escucho algunos ridículos por allí que no saben ni lo que hablan, porque jamás estuvieron en el tren de refinería. Fueron dirigentes, simple y llanamente, para la contratación colectiva, para evitar un despido laboral, un visto bueno. Nunca se interesaron, nunca estudiaron. Por ahí hay alguno que ha recogido muchos datos, pero es público. Cuando uno no es público, anda amarrando por debajo, o es quinta columna que trabaja para las dos aceras. Eso es infiltrado. Aquí tiene que hacerse de frente la cosa, públicamente. Y si yo me equivoco, asumo yo no estoy embarcando a nadie, pero sí me encuentro en la capacidad. A los mismos señores de la mancomunidad, ¿quieren conocer otros inversionistas? Díganme, pues, y se los llevo. Yo también puedo tener acceso a través de inversionistas con la banca internacional, aquí donde me ven en este momento. Yo no sé por qué desprecian la capacidad de las personas cuando no están al lado de su dirigente político.
la provincia de Santa no Elena. no usan la camiseta de ellos, así de simple, ¿no? Déjenme enviar unos mensajes que nos envían acá. Winston Manuel Malavé también está, Andrés Navarrete Mata también, Cris Malavé también está, Johnny Quiñones dice, los dirigentes están comprometidos y de rodilla a lo patronal, han perdido el principio de lucha de defender al pueblo, la empresa y trabajadores. Franklin Reyes, un saludo también para Johan PG. Así que todo esto, de repente a la final, ya estamos por finalizar también Ronald en sus últimas intervenciones para la comunidad y que de repente a la final, que incentiva para ellos de una u otra manera que, que activen eso que tienen dormido, ¿no es cierto? Hay un colectivo que dice despierta Santa Elena, despierta gente de la provincia de Santa Elena, mira el recurso que se quieren llevar de aquí de la provincia de Santa Elena de una u otra manera solamente para poder hacer un intercambio, nada más. Aquí ha explicado el señor Ronald Navarrete con lujos y detalles y seguirá explicando de un momento a otro. Aquí las puertas de MBTV, tu canal digital, Adictos a la Noticia, están abiertos para todos, ¿no? Para todos. Y gente que sepa de repente apoyar a lo que es la refinería La Libertad para que se crea la mancomunidad, una empresa mixta, de una u otra manera, están abiertas y en sus palabras finales, Ronald, un gusto de tenerte aquí nuevamente y cuando usted desee, pida el espacio nada más, que las puertas están abiertas. Mariano, al final de esta nueva entrevista que usted me posibilita y agradezco el espacio que dice me puede seguir brindando, es que hay que tener la sangre hirviendo, pero la mente fresca y lúcida. El pueblo de la península de Santa Elena y el pueblo del Cantón La Libertad no puede ser mal agradecido de Petroecuador y de la refinería de La Libertad, así como de los campos petroleros de todo el contexto de la provincia de Santa Elena, ha recibido. Y si no ha recibido todas las obras, eso ya no tiene que responderle a la refinería ni los trabajadores, tiene que responderle a los políticos. Ellos son los que tienen que responder. Ya llegará el momento en las próximas semanas donde personalmente y en su canal físicamente estaré. Ojalá que no esté un gatillero esperándome a la salida, porque todo puede suceder. Todo puede suceder. Usted se mete contra el petróleo, que es el vómito del diablo, y hasta la vida puede perder. Y no es que eso no signifique nada para mí, porque parte ya la he vivido. Pero yo necesito que la provincia de Santa Elena tenga mejor suerte. Que lo que produzca esa refinería, la ganancia de esa refinería, parte del Estado y parte del pueblo. Ahí sí cabe un poco el tema de la contaminación que muchos hablan por allí y algunos concejales han salido como la princesita de Navidad. Yo la conseguí, que me asfaltaron, que por acá. Eso no es ni de mucha gestión. Por ahí también es más, Emovial estuvo metida en unos relajos ahí por Puerto Nuevo. Fueron los acuerdos cuando llegó el ministro por acá, alguien más del gobierno nacional, que los préstamos y tonteras y media por allí. Pero gracias a que está esa refinería, por lo menos está Puerto Nuevo como está, pues. Que si se acusa que el hollín de la chimenea, a veces eso es porque hay mala práctica en la operación. Pero si eso fuese así, la famosa contaminación que dicen, fácil, pues, se han olvidado de comprar y poner mallas electrostáticas y solucionan el tema. ¿Por qué? Porque en Refinería La Libertad, los jefazos que han estado y esos otros dos sinvergüenzas anteriores superintendentes que han estado, se han dedicado a la obra civil, que esa es la que le da el billete, pues. El cemento le da el billete, mientras la planta se iba cayendo. Yo hago un llamado, un exhorto a los ciudadanos de La Libertad, a los ciudadanos de los colectivos, pero los colectivos que no estén pensando en quién van a sacar como candidato a asambleísta, porque está demostrado que no nos sirven para nada, ni los que están, ni los que estuvieron, ni los que van a estar, o candidatos a la presidencia de la República. Piensen que por qué tenemos que nosotros votar por octogenarios cuando el 60% de la población del país es más joven. Yo respeto a la gente que es mayor a mí, porque yo también ya voy para viejo.
pero la provincia de Santa Elena, si no se sacude ahorita, si no se sacuden los trabajadores, van a llorar lágrimas de sangre. Vuelvo a ponerme en primera línea, señores, pueblo de Santa Elena, yo no quiero ser candidato a nada, eso me estorba, ser candidato en un país de corruptos y en una provincia que no avanza para nada y que tiene unos líderes que no se compadecen con la propia necesidad de la triste economía que se tiene, y los dedopuestos son peores todavía. Quieren un socio estratégico, quieren un socio inversor, solamente autorícenme que reciben en una asamblea de trabajadores y vamos a poner pues la otra oportunidad. Los trabajadores, puede ser que los trabajadores, Mariano, estén sometidos en el temor y en el miedo porque no aparece otro perfil por allí, pero estoy seguro que si apareciera otro sector de inversionistas con propuestas claras de frente en beneficio de la refinería, de los trabajadores y del pueblo, vamos a equilibrar pues. Yo sigo pensando, me olvidaba, de que lo escuché en una entrevista al señor prefecto de la provincia de Santa Elena, y eso me tiene bastante satisfecho de alguna manera, porque por lo menos da la cara, presenta una opción que no está socializada todavía, entiendo yo que la siguen analizando, y puede ser que por allí salga una opción como la que yo estoy diciendo. Y obviamente después de cierto tiempo se revierta al Estado en mejores condiciones operativas, en mejores condiciones de infraestructura, la refinería, porque lo que siempre se hace en este país es lo que está bueno, cogérselo, sacarlo, exprimirlo y dejar porquerías después para el Estado. Y ese es otro fracaso. Concluyo mientras no haya gente decidida a trabajar, a laburar honradamente en cada uno de sus puestos, yo creo que va a ser difícil, pero la solución que se está dando para tratar de que la refinería de La Libertad de una u otra manera se quede aquí con esta propuesta que se ha dado a conocer, ojalá se dé. Y también tienen la potestad también los señores trabajadores, ojalá sepan pensar bien a lo que quieren en su futuro, porque es el futuro de ellos, ¿no? Es el futuro de ellos y a la vez también el futuro del Cantón La Libertad, que representa la refinería de la misma. Permítame unos segundos. Siga nomás. Yo de lo que sí temo es de que aparezcan agoreros por allí, empiecen a hacer asambleas por todos lados, asambleas generales, donde nadie entiende al que habla, porque todo el mundo quiere ser protagonista y la terminen de embarrar. Este es un tema demasiado sensible, es un tema demasiado importante como para que solo aparezcan figuretti y en una reunión de estas tan especializadas que podría darse, otra vez empieza con el ataque a los dinosaurios políticos y todas las sandeces que se dicen. Por favor, ese es el otro gran triste problema mediocre que tenemos en la provincia de Santa Elena. Seguir acusándolo al pasado para demostrar que yo soy el mejor presente y futuro. Ese es un error que le estamos dando como mal ejemplo a las juventudes. Tiene que ser asamblea para que se socialice. Primero, entender el pueblo de lo que se trata. Segundo, hablar en el idioma que entiende nuestro pueblo. Así se socializa, tampoco, sí, de repente a la final, como usted lo está diciendo, a la final van a ir salen unos tecnócratas por allí que y no la van gente a saber de y que no saben nada de lo que está sucediendo, no solamente ilustrarse nada más en el momento para se decir dice, y tratar de engañar a nuestra gente de una u otra manera y decir que sí, se socializó el tema en fulano de tal y listo, y no quisieron, listo, o quisieron, pero lo ideal aquí es que hay que socializar de repente a la final si viene una otra propuesta, Ronald. Eso ya dependerá de los trabajadores. Ellos siguen siendo la parte neurálgica de cualquier decisión. Y si solamente tienen una oportunidad en este momento, porque insisto, ustedes saben, señores dirigentes, que los aprovecharon con informes y todas las cuestiones y luego los han dejado a un lado. Ustedes siguen siendo la primera opción y el epicentro de la solución. Si tienen una opción, esperen que lleguen otras opciones. Y esas opciones tendrán que ponerse de acuerdo en beneficio de la refinería, de la comunidad de la provincia de Santa Elena y de ustedes como trabajadores. Y el gobierno nacional, que tiene que regirse al mandante,
no puede ser tan iluso en coger y regalar lo que todavía les puede dar una oportunidad a la provincia, al país, y hablando de todo el sistema de industrialización. Yo no me voy a meter en el tema de comercialización porque eso es otro negocio del gobierno. Y en la exploración y explotación del petróleo, ese es un problema que solamente necesitamos, con cabeza fría, que nos manden una dieta de crudo de 29 grados, entre 28 y 30 grados, y estamos al otro lado. Esa refinería tiene que seguir mejorando, sí. Pero ustedes, trabajadores, no pueden permitir de que sigan diciendo que la refinería tiene 70 años y es obsoleta y una cafetera. Rómpanle el hocico al que diga eso, porque no es verdad. Y discúlpenme el adjetivo, eso no es verdad. Los trabajadores saben que eso no es verdad y no se le puede meter a nadie, por el rango que tenga, de hablar porque le da la gana o porque le botan los intestinos las palabras. Eso no debe ser así. Mientras tanto, yo voy a estar pendiente de todo esto. Van a tener noticias mías. Tengan la seguridad que van a tener noticias mías. En la provincia y los trabajadores van a tener noticias mías. Si necesitan inversionistas, yo se los llevo, señores. Yo se los llevo porque también he jugado las grandes ligas en este país. No soy ningún avenedizo. No soy de solamente el que habla. Ustedes me dan la oportunidad y vamos para adelante. Y lo que está haciendo la mancomunidad, que solamente conozco brevemente lo que el señor prefecto dice, y parte de lo que el señor prefecto dice cala en la lucidez y en la oportunidad, pero yo no sé qué más estará atrás de él. Este es un juego peligroso. Cuando nos descuidamos, los amigos se vuelven enemigos y se pierde todo. Mientras tanto, muchas gracias a los miembros de tu canal, a quienes están enlazados, porque esto se está transmitiendo a Esmeraldas, a Guayaquil, a la provincia de Santa Elena. En esta ocasión, esta entrevista es a nivel nacional prácticamente, porque radios y canales digitales de la ciudad de Guayaquil están enganchados en la página de MBTV, La Verdad de la Noticia. Esto puede tener mejoras en tanto y cuanto ustedes, trabajadores, ustedes, pueblo del Cantón La Libertad y de la provincia de Santa Elena, quieran hacer algo positivo. No se queden solamente en el turismo, en la pesca, en la agricultura. Van a necesitar en cualquier momento de la petroquímica para la agricultura. Y van a necesitar de muchas cosas más para el asunto del trabajo marino. Yo, mientras tanto, Mariano, te agradezco a ti, a la audiencia que tienes, te agradezco a Dios que me permite todavía estar sano. Hoy me hice las pruebas COVID, estoy sano y por eso voy a ir a la península de Santa Elena, porque yo sí respeto a mi pueblo. Mientras yo no tuviera la seguridad de que no estuviera sano, yo no me movía de acá. Ahora, así sea, a pie voy a llegar. Porque yo sí respeto a mi pueblo, porque yo sí me he cuidado, porque yo sí he sido disciplinado. Y ahora sí voy a ir. Y voy a estar dando la cara para el que quiera verme. Y para el que quiera hablar conmigo. Gracias, Ronald, gracias. Gracias a Dios, sí, principalmente. Gracias, muchas gracias. Y qué bien que no está todo negativo en esta prueba que te has hecho. Son las 20 horas con 25 minutos y damos ya también por finalizado este programa especial que hemos tenido en el conversatorio con Ronald Navarrete en el tema Refinería de la Libertad y también con el tema de las declaraciones del señor ministro René Ortiz. Un gusto, Ronald, ha sido estar conversando con usted y reitero nuevamente para que en cualquier momento que usted lo medite, las puertas del canal están abiertas para la provincia de Santa Elena y el mundo entero. Gracias, Afición Deportiva. Estuvo con ustedes Mariano Bazán, el Fito Bazán. Muchas gracias. Gracias a usted y gracias a Dios, Mariano. Que tenga una buena noche. Gracias igualmente, Ronald.